7. La huida de los Noldoli. No hay interrupción en la narración de Lindo, que continúa en la misma forma, escrita rápidamente a lápiz, y cerca de este punto pasa a otro cuaderno similar, evidentemente sin interrupción alguna en la composición, pero me pareció conveniente introducir aquí un nuevo capítulo o un nuevo cuento, tomando el título, una vez más, de la cubierta del cuaderno. No obstante, los dioses no abandonaron la esperanza y a menudo se reunían al pie de Laurelin, el árbol en ruinas, y desde allí salían y exploraban la tierra de Valinor una vez más incansables, deseando fieramente vengar los daños hechos a su bello reino, y entonces los Eldar, convocados por ellos, ayudan en la cacería que se fatiga no solo en la llanura, pues también se esfuerza subiendo y bajando las laderas de las montañas, ya que no hay modo de escapar de Valinor por el oeste, donde se extienden las frías aguas de los mares exteriores. Pero Fëanor, en la plaza que rodea la casa de Imbe en lo más alto de Cor, no admite ser silenciado y clama que todos los Noldolis se reúnan allí y lo escuchen, y muchos millares de ellos acuden a oír sus palabras portando delgadas antorchas, de modo que el lugar se llena de una luz mortecina, distinta de todas las que hubieran brillado alguna vez sobre esas blancas paredes. Ahora bien, cuando están allí reunidos y Fëanor ve que la mayoría de los allí presentes pertenecen al clan de los Noldor, uno los exhorta a aprovechar la oscuridad y la confusión y el cansancio de los dioses para romper el yugo, porque así, enloquecido, llamaba a los días de beatitud pasados en Valinor, e irse de allí llevando consigo todo lo que pudieran o desearan. Si el corazón de todos vosotros es demasiado débil para seguirme, he aquí que yo, Fëanor, partiré solo al ancho y mágico mundo en busca de las gemas que me pertenecen, y quizá me ocurran allí muchas grandes y extrañas aventuras más dignas de un hijo de Ilúvatar que de un sirviente de los dioses. 2. Se produce entonces una gran arremetida de todos los que quieren seguirlo sin demora, y aunque el sabio no le me habla en contra de esta precipitación, no quieren escucharlo y el tumulto se vuelve todavía más frenético. Una vez más Noleme les ruega que cuando menos le envíen una embajada a Manbe para despedirse del modo debido y quizá obtener su beneplácito y consejo para el viaje, pero Fëanor los convence de que rechacen aún esa sabiduría moderada, diciendo que hacerlo sería cortejar una negativa, y que Manbe les prohibiría partir. ¿Qué significa Valinor para nosotros? Dicen, ahora que su luz ha quedado reducida a tan poco. Es preferible internarse en el mundo ilimitado. Ahora, pues, se arman lo mejor que pueden, porque ni los elfos ni los dioses en aquellos días pensaban mucho en las armas, y almacenan joyas y vestidos, pero dejan atrás los libros y la ciencia, y en verdad no había mucho allí que los sabios de entre ellos no llevaran en la memoria. Pero Noleme, al ver que su consejo no prevalecía, no quiso separarse de los suyos y fue con ellos y los ayudó en todos sus preparativos. Luego ve a Yeren de la colina de Cor iluminados por el fuego de las antorchas, y así, andando deprisa a lo largo de la ensenada y las costas de ese brazo del mar sombrío que invadía allí las colinas, encontraron las viviendas de las costas de los Olosimpi. La corta parte del texto que sigue fue luego anulada, habiéndosele escrito encima las palabras insertar la batalla de copas al Calunten y reemplazada por un añadido. La parte eliminada dice: la mayor parte de esa gente había ido de cacería con los dioses, pero a los que se habían quedado trataron de persuadirlos de que se sumaran a ellos, como lo habían hecho ya algunos de los Teleri, pero ninguno de los Invid escuchó sus palabras. Ahora bien, como tenían casi tantas doncellas y mujeres como hombres y muchachos, aunque muchos niños, especialmente los más jóvenes habían sido dejados en Cor y Sirnumen, se sintieron apurados, y en esta extremidad, acuciados de dolor y con la mente alterada, los Noldoli cometieron los actos que luego lamentaron más amargamente, pues los abrumaba el dolor, y aun el corazón de la gente hermana se volvió contra ellos por un tiempo. Llegados a Copas donde había un puerto de gran quietud amado por los Olosimpi, se apoderaron de todas las naves de esa gente y embarcaron en ellas a sus mujeres y sus niños y a otros pocos más, algunos de los Olosimpi que se les habían unido, pues tenían habilidad en la navegación.
De este modo, marchando incesantemente a lo largo de la playa que se hacía más inhóspita y más difícil de transitar a medida que se extendía hacia el norte, mientras la flota lo seguía junto a la costa no muy adentrada en el mar, se me dijo que los Noldoli abandonaron Valinor. Sin embargo, no conozco con profundidad la cuestión, y quizá haya cuentos que ningún clan de los gnomos conoce, que relate con más claridad los tristes acontecimientos de ese tiempo. Además he oído decir. El añadido que reemplaza este pasaje fue escrito con cuidado a tinta de manera perfectamente legible en hojas separadas, no sé cuánto tiempo más tarde. La matanza de los parientes. La batalla de Copas Alcalunten. La mayor parte de esa gente había ido de cacería con los dioses, pero muchos estaban reunidos en las playas delante de sus viviendas y entre ellos cundió el desaliento. Sin embargo, no pocos aún se afanaban en los sitios de sus barcos, de los cuales el principal era el que llamaban Copas, o de manera más completa, Copas Alcalunte, el puerto de los barcos cisne. Asterisco ahora bien, el puerto de los cisnes era como una dársena de aguas tranquilas, salvo que hacia el este y los mares, el anillo de rocas que lo rodeaba se hundía un tanto, y allí el mar se abría camino, de modo que se había formado un poderoso arco de roca viva. Tan grande era, que, con excepción de los de mayor envergadura, 2 barcos podían pasar a la vez, uno saliendo quizá, y otro entrando en busca de las tranquilas aguas azules, y el tope de los mástiles no rozaba siquiera la roca en lo alto. No era mucha la luz de los árboles que llegaba allí en otro tiempo por causa del muro, por lo que el sitio estaba iluminado por un anillo de lámparas de oro, y también había linternas de muchos colores que enviaban señales a los muelles y los desembarcaderos de las diferentes casas, pero a través del arco era posible tener un hatea y esbo distante de los pálidos mares sombríos, iluminados débilmente por el resplandor de los árboles. Muy hermoso era ese puerto de contemplar cuando las blancas flotas volvían con débil resplandor y las aguas perturbadas rompían la radiación espejada de las lámparas en pequeñas luces rizadas, tejiendo extraños dibujos de múltiples líneas titilantes. Pero ahora todos los bajeles estaban inmóviles, y una profunda lobreguez había descendido sobre el sitio en que se habían marchitado los árboles. Ninguno de los Solosimpi escuchó las osadas palabras de los Noldoli, salvo unos pocos que podían contarse con los dedos de la mano, y así esa gente fue desdichada hacia el norte a lo largo de las costas de Eldemar hasta que llegaron a lo alto de los acantilados que miraban sobre el puerto de los cisnes, y allí los Solosimpi de antaño habían tallado en la roca escaleras serpenteantes que llegaban hasta el borde del puerto. Ahora bien, desde allí hacia el norte el camino era muy malo y escarpado, y los Noldoli tenían consigo casi tantas doncellas y mujeres como hombres y muchachos, aunque muchos, especialmente los niños más jóvenes, habían sido dejados en Corisirnumen, y muchas lágrimas se habían derramado por ello, por lo que se sintieron ciertamente en un gran apuro, y en esta extremidad, acuciados de dolor y con la mente alterada, cometieron los actos de los que luego con más amargura se arrepintieron, pues. Por esa razón el desagrado de los dioses no dejó de abrumarlos y el corazón de los demás Eldali se volvió contra ellos. He aquí que Feanor piensa que esas huestes nunca podrán avanzar deprisa a lo largo de la costa, salvo con ayuda de barcos. Y estos, dijo, si no nos los dan los elfos de la costa, nosotros los tomaremos. Por tanto, bajando al puerto intentaron embarcarse en las naves que allí había, pero los Solosimpi se negaron, no obstante, por el crecido número de ese pueblo nómico, no opusieron resistencia todavía, pero una ira había despertado entre Eldar y Eldar. De modo, pues, que los Noldoli embarcaron en esas barcas a todas sus mujeres y sus niños y una gran hueste además, y soltando amarras, remaron con muchos remos hacia los mares. Entonces una gran cólera se inflamó en el corazón de los flautistas de las costas al descubrir el robo de esos bajeles que habían construido con habilidad y esfuerzo, y entre ellos había algunos fabricados por los dioses en Tólere sea como se ha contado, barcas maravillosas y mágicas, las primeras que hubieran existido. De modo que surgió de pronto una voz entre ellos, nunca esos ladrones abandonarán el puerto en nuestras naves,
y todos los Solosimpi que estaban allí corrieron deprisa a lo alto del muro del acantilado donde estaba el arco por el que pasaría la flota, y desde allí les gritaron a los gnomos que regresaran, pero estos no les hicieron caso y mantuvieron el rumbo, y los Solosimpi los amenazaron con piedras y tendieron sus arcos feéricos. Viendo esto y creyendo que la guerra se había desatado ya, acudieron los gnomos que no debían embarcarse, sino marchar a lo largo de las costas, y se apresuraron tras los Solosimpi, hasta que llegando súbitamente a ellos cerca de las puertas del puerto, los mataron cruelmente y los arrojaron al mar, y así murieron los Eldar por primera vez bajo las armas de sus hermanos. Y fue este un hecho de horror. Ahora bien, el número de los Solosimpi que cayó fue abundante, y no escaso el de los gnomos, pues tuvieron que luchar muy duro para volver por aquellos estrechos senderos en lo alto del acantilado, y muchos del pueblo de la costa, al oír la refriega, se habían amontonado en la retaguardia. Por fin, sin embargo, la cosa está hecha, y las naves se han internado en los mares extensos y los Noldoli se alejaron, pero las pequeñas lámparas se han roto y el puerto está a oscuras y en silencio, salvo por el quedo sonido de las lágrimas. De igual especie fueron todas las obras de Melkor en este mundo. Ahora bien, cuenta el cuento que mientras los Solosimpi lloraban y los dioses exploraban toda la llanura de Valinor o se sentaban desanimados bajo los árboles en ruina, una gran edad transcurrió, y fue una edad de dolor, y durante ese tiempo el pueblo de los gnomos sufrió los más grandes males, y todas las penurias del mundo los hostigaron. Porque algunos marcharon incesantemente a lo largo de esa costa hasta que el de mar quedó atrás oscura y olvidada, y los caminos se volvieron más ásperos e intransitables a medida que avanzaban hacia el norte, pero la flota navegaba junto a la costa no muy adentrada, en el mar, y los caminantes alcanzaban a verlos con frecuencia en la tenebrosa penumbra, pues se movían muy lentamente en aquellas olas morosas. Sin embargo, no conozco toda la historia de esas penurias, ni nadie la ha contado, pues sería un cuento de desdichas, y aunque los gnomos relatan muchas cosas acerca de aquellos días con una claridad de la que no soy capaz, de ningún modo les gusta demorarse en los tristes acontecimientos de aquella época, y sus recuerdos no despiertan muy a menudo. No obstante, he oído decir. El añadido termina aquí, y volvemos al texto original apresuradamente garrapateado con lápiz. Que nunca habrían logrado ese espantoso pasaje de Ercaringa 3 si ya hubieran estado sometidos al cansancio, la enfermedad y las muchas debilidades que luego les fueron propias cuando vivieron lejos de Valinor. Todavía el bendito alimento de los dioses y su bebida manaban ricas en sus venas, por lo que eran semidivinos, pero no tenían todavía limpe en el viaje, pues no les fue dado a las hadas hasta mucho después, cuando se emprendió la marcha de la liberación, y los males del mundo, que Melkor había envenenado con su presencia, no tardaron en caer sobre ellos. Si permites que interrumpa tu historia, dijo Eriol, ¿qué quieres decir con el espantoso pasaje de Ercaringa? Debes saber, pues, dijo Lindo, que las costas de Eldemar y las costas que continúan esa playa hacia el norte más allá del amplio puerto de Copas, avanzan siempre hacia el este, de modo que después de incontables millas, más al norte todavía que las montañas de hierro y en los confines de los reinos gielaciales, los grandes mares, ayudados por una inclinación hacia el oeste de las grandes tierras, quedan reducidos a un brazo estrecho. Ahora bien, el pasaje de esas aguas es de un peligro insuperable, pues están llenas de malignas corrientes y de remolinos de fuerza demoledora, y flotan allí islas de hielo, que se resquebrajan y chocan entre sí con un ruido espantoso, destruyendo tanto los grandes peces como los barcos, si se aventuraran por ese sitio. En aquellos días, sin embargo, un estrecho cuello, que luego los dioses destruyeron, iba de la tierra occidental casi hasta las costas del este, era de hielo sin embargo, y de nieve, apilada, desgarrado en precipicios y acantilados y casi intransitable, y lo llamaban el Caraxe o colmillo de hielo. Un resto de los antiguos y terribles hielos que se deslizaban por esas regiones antes de que Melkor fuera encadenado y el norte se volviera clemente por un tiempo, y se mantenía allí por causa de su estrechez y la
apiñadura, de las islas de hielo que venían flotando desde el más profundo norte, donde el invierno se había retirado. Ahora bien, la franja de agua que fluía aún entre el extremo del colmillo de hielo y las grandes tierras se llamaba Ercaringa o Abismo de Frío. 5. Si Melko hubiera conocido en verdad el osado intento de los gnomos, los habría abrumado en ese sitio maligno a su antojo, pero muchos meses habían pasado desde que él mismo había huido quizá por ese lugar, y se encontraba ahora ya muy lejos. ¿No digo bien, Rumil, respecto de estas cosas? Has contado la verdadera historia, dijo Rumil, pero no has dicho que antes de llegar a El Caraxe, la hueste pasó junto al lugar donde Mornie suele estar amarrado, pues allí un empinado y retorcido sendero baja serpenteando desde Mandos enclavado entre las montañas que las almas mandadas por Fuya Arbalin deben transitar. 6. Allí lo sorprendió un sirviente de Befantur y preguntando qué significaba ese viaje, les rogó que dieran la vuelta, pero le respondieron con desprecio, de modo que, encaramándose sobre una roca, les habló alto, y su voz llegó aún hasta la flota en las olas, y les predijo muchas de las desventuras que luego les ocurrieron, previniéndoles en contra de Melko, y por último dijo, grande es la caída de Gondolin, y nadie de los que allí estaban lo entendió, porque Turondo, hijo de Nóleme, 7 no estaba todavía sobre la tierra. Pero los hombres sabios recordaron sus palabras, pues Mandos y todos los suyos tienen el poder de la profecía, y largo tiempo atesoraron esas palabras como las profecías de Amnos, pues así se llamaba el sitio donde las escucharon en ese tiempo, ahora se llama Anstovan en 8 o el lugar de amarre del Mornie. Después de eso los Noldoli viajaron despacio, y cuando el espantoso istmo de El Caraxe estuvo delante de ellos, algunos fueron partidarios de trasladar a toda la hueste, por grupos sucesivos, a través del mar, prefiriendo más bien aventurarse por sobre esas peligrosas aguas que intentar encontrar un pasaje entre los precipicios y las traicioneras hendiduras del istmo de Jailo. Esto es lo que intentaron, y una gran barca se perdió con todos los de a bordo por causa de cierto terrible remolino que había en la bahía, cerca del lugar donde el Caraxe se extendía hacia el oeste, y ese remolino a veces gira como un vasto trompo y chilla fuerte con un sonido doliente, terrible de escuchar, y las cosas que a él se acercan son absorbidas por esa profundidad monstruosa, y se estrellan contra dientes de hielo y de roca, y el nombre del remolino es Birwin. Por tanto los Noldoli sufren gran angustia y perplejidad, pues aun si pudieran encontrar un camino entre los terrores del El Caraxe, he aquí que aún así no pueden alcanzar el mundo interior, pues aún en el extremo se abre ese hueco, y aunque es estrecho, el bramido del agua que se precipita por allí puede oírse a gran distancia, y el estrépito del hielo que se desprendía del cabo llegaba hasta ellos, y también los choques y los embates de las islas de hielo que desde el norte bajan por ese espantoso estrecho. Que nunca habrían logrado ese espantoso pasaje de Ercaringa 3 si ya hubieran estado sometidos al cansancio, la enfermedad y las muchas debilidades que luego les fueron propias cuando vivieron lejos de Valinor. Todavía el bendito alimento de los dioses y su bebida manaban ricas en sus venas, por lo que eran semidivinos, pero no tenían todavía limpe en el viaje, pues no les fue dado a las hadas hasta mucho después, cuando se emprendió la marcha de la liberación, y los males del mundo, que Melko había envenenado con su presencia, no tardaron en caer sobre ellos. Si permites que interrumpa tu historia, dijo Eriol, ¿qué quieres decir con el espantoso pasaje de Ercaringa? Debes saber, pues, dijo Lindo, que las costas de Eldemar y las costas que continúan esa playa hacia el norte más allá del amplio puerto de Copas, avanzan siempre hacia el este, de modo que después de incontables millas, más al norte todavía que las montañas de hierro y en los confines de los reinos gielaciales, los grandes mares, ayudados por una inclinación hacia el oeste de las grandes tierras, quedan reducidos a un brazo estrecho. Ahora bien, el pasaje de esas aguas es de un peligro insuperable, pues están llenas de malignas corrientes y de remolinos de fuerza demoledora, y flotan allí islas de hielo, que se resquebrajan y chocan entre sí con un ruido espantoso, destruyendo tanto los grandes peces como los barcos, si se aventuraran por ese sitio.
En aquellos días, sin embargo, un estrecho cuello, que luego los dioses destruyeron, iba de la tierra occidental casi hasta las costas del este, era de hielo sin embargo, y de nieve, apilada, desgarrado en precipicios y acantilados y casi intransitable, y lo llamaban el Caraxe o colmillo de hielo. 4. Un resto de los antiguos y terribles hielos que se deslizaban por esas regiones antes de que Melkor fuera encadenado y el norte se volviera clemente por un tiempo, y se mantenía allí por causa de su estrechez y la apiñadura de las islas de hielo que venían flotando desde el más profundo norte, donde el invierno se había retirado. Ahora bien, la franja de agua que fluía aún entre el extremo del colmillo de hielo y las grandes tierras se llamaba Ercaringa o abismo de frío. 5. Si Melkor hubiera conocido en verdad el osado intento de los gnomos, los habría abrumado en ese sitio maligno a su antojo, pero muchos meses habían pasado desde que él mismo había huido quizá por ese lugar, y se encontraba ahora ya muy lejos. ¿No digo bien, Rúmil, respecto de estas cosas? Has contado la verdadera historia, dijo Rúmil, pero no has dicho que antes de llegar a El Caraxe, la hueste pasó junto al lugar donde Mornie suele estar amarrado, pues allí un empinado y retorcido sendero baja serpenteando desde Mandos enclavado entre las montañas que las almas mandadas por Fuya Arvalin deben transitar. 6. Allí lo sorprendió un sirviente de Befantur y preguntando qué significaba ese viaje, les rogó que dieran la vuelta, pero le respondieron con desprecio, de modo que, encaramándose sobre una roca, les habló alto, y su voz llegó aún hasta la flota en las olas, y les predijo muchas de las desventuras que luego les ocurrieron, previniéndoles en contra de Melkor, y por último dijo, grande es la caída de Gondolin, y nadie de los que allí estaban lo entendió, porque Turondo, hijo de Nóleme, 7 no estaba todavía sobre la tierra. Pero los hombres sabios recordaron sus palabras, pues Mandos y todos los suyos tienen el poder de la profecía, y largo tiempo atesoraron esas palabras como las profecías de Amnos, pues así se llamaba el sitio donde las escucharon en ese tiempo, ahora se llama Anstovan en 8 o el lugar de amarre del Mornie. Después de eso los Noldoli viajaron despacio, y cuando el espantoso istmo de El Caraxe estuvo delante de ellos, algunos fueron partidarios de trasladar a toda la hueste, por grupos sucesivos, a través del mar, prefiriendo más bien aventurarse por sobre esas peligrosas aguas que intentar encontrar un pasaje entre los precipicios y las traicioneras hendiduras del istmo de Jailo. Esto es lo que intentaron, y una gran barca se perdió con todos los de a bordo por causa de cierto terrible remolino que había en la bahía, cerca del lugar donde el Caraxe se extendía hacia el oeste, y ese remolino a veces gira como un vasto trompo y chilla fuerte con un sonido doliente, terrible de escuchar, y las cosas que a él se acercan son absorbidas por esa profundidad monstruosa, y se estrellan contra dientes de hielo y de roca, y el nombre del remolino es Birwin. Por tanto los Noldoli sufren gran angustia y perplejidad, pues aun si pudieran encontrar un camino entre los terrores del El Caraxe, he aquí que aún así no pueden alcanzar el mundo interior, pues aún en el extremo se abre ese hueco, y aunque es estrecho, el bramido del agua que se precipita por allí puede oírse a gran distancia, y el estrépito del hielo que se desprendía del cabo llegaba hasta ellos, y también los choques y los embates de las islas de hielo que desde el norte bajan por ese espantoso estrecho. Ahora bien, la presencia de esas islas flotantes de hielo era consecuencia sin duda de la presencia de Melkor en el norte lejano, pues el invierno se había retirado al más extremo norte y al más extremo sur, de modo que casi no quedaba asidero para él en el mundo en aquellos días de paz llamados las cadenas de Melkor, pero sin embargo, precisamente fue esta actividad de Melkor la que a la larga salvó a los Noldoli, pues aquí ahora que se vieron obligados a hacer desembarcar a todas las mujeres y todos los navegantes y allí en esas torvas playas levantaron un miserable campamento. Los cantos llaman a esa morada 9 las tiendas de la queja, porque se alzaron allí muchos llantos y lamentaciones, y muchos culparon a Feanor con amargura, y en verdad ello era justo, pero pocos se fueron, pues sospechaban que no habría bienvenida para ellos en Valinor si regresaban, y eso en verdad lo comprobaron los pocos que intentaron volver, pero esto no es parte del cuento.
cuando los dolores de los Noldoli están en su punto más negro, y ninguno tiene esperanzas de regreso o alegría, he aquí que el invierno despliega sus estandartes y avanza lentamente hacia el sur, vestido de hielo con espadas de escarcha y látigos de granizo. Sin embargo, tan grande es el frío, que el hielo flotante se agrupa y se apiña y se apila como montañas entre el extremo de El Caraxe 10 y las tierras orientales, y por último se vuelve tan fuerte que la corriente no lo mueve. Luego, abandonando las naves robadas, dejan el doliente campamento y se esfuerzan por cruzar los terrores del Ercaringa. ¿Quién podrá contar de la miseria de esa marcha o del número de los que se perdieron cayendo en grandes precipicios de hielo en cuyo fondo lejano hervía agua escondida o extraviándose y muriendo de frío? Porque aunque todo aquello era malo, tantas cosas desesperadas les ocurrieron luego en las grandes tierras, que en sus mentes quedó reducido a algo de menor cuantía, y en verdad los cuentos que contaban el abandono de Valinor no fueron nunca dulces al oído de los Noldoli, ya fueran sirvientes o ciudadanos de Gondolin. Sin embargo, ni siquiera esas cosas pueden dar la muerte al clan de los gnomos, y de los que están allí perdidos, todavía se dice que algunos yerran tristemente entre las montañas de hielo, ignorantes de todo lo que les ha ocurrido a sus parientes, y otros intentaron volver a Valinor, y mandos los tiene, y otros en fin que siguieron adelante volvieron a encontrar al cabo de largos días a sus desdichados hermanos. Sea como fuere, una partida macilenta y disminuida alcanzó a la larga el suelo rocoso de las tierras orientales, y allí se quedaron mirando atrás por sobre el hielo de El Caraxe y de Ercaringa las estribaciones de las montañas más allá del mar, porque a lo lejos, entre las nieblas del sur, se levantaban las más gloriosas alturas de Valinor, separándolos para siempre de sus hermanos y sus hogares. De este modo entraron los Noldoli al mundo. Y con estas palabras de Rúmil terminaba la historia del oscurecimiento de Valinor. Grande era el poder de Melkor para el mal, dijo Eriol, si pudo en verdad destruir con su astucia la felicidad y la gloria de los dioses y de los elfos, oscureciendo la luz de sus corazones no en menor medida que la de sus moradas, y reduciendo a la nada todo su amor. Esta con seguridad fue la peor acción que haya cometido. En verdad nunca tan grande mal se le volvió a hacer a Valinor, dijo Lindo, pero la mano de Melkor ha trabajado en cosas todavía peores y las semillas de su maldad han alcanzado un tamaño terrible desde aquellos días. Sin embargo, dijo Eriol, mi corazón no puede pensar en otros infortunios por el dolor que me produce la destrucción de esos bellos árboles y la oscuridad del mundo.